agradecer su presencia en nombre, evidentemente, de la editorial Arianna Malva Fundación Costantini, en nombre de la distribuidora Alfa y Omega, en nombre de la librería para dos de Chicholasa, donde empezó un poco todo esto, y en nombre de la Fundación Carl Gustav Jung, que en este momento representa. Algunos de ustedes han estado en la presentación en febrero del libro rojo de Jung, la versión que teníamos entonces, que era inglesa, y allí ya se habló de esta publicación internacional que se había puesto en el mercado en octubre de 2009, la editorial Norton, en inglés y en alemán. En 2010 ya las traducciones japonesa, portuguesa, italiana, española, griega, etcétera, ya están en ese mercado. Y recordar que en mayo de 2009 la Fundación Jung, a través de su presidenta Silvia Tarragó, intentó, poniéndose en contacto con Norton, conseguir la posibilidad de esta publicación española. Después hicimos contactos con 8 editoriales españolas que dijeron que no, y hoy tenemos la maravillosa alegría y celebración y agradecimiento a Soledad Constantini, que ha conseguido con su voluntad, ilusión, coraje y habilidad que tengamos la versión española del libro rojo de Jung. A esta primerísima agradecimiento, evidentemente tenemos que sumar al editor de la obra Bernardo Donante y al equipo de traductores, aquí hoy representado por uno de ellos, por Valentín Romero, que ellos explicarán toda la complicación que ha sido esto. Otro aspecto que tiene que ver con todo ello es así como los analistas jungianos nos hemos formado en España gracias a las obras de Jung publicadas en Argentina. Hoy vuelve un poquito, cuando ya está la obra completa de Jung en danza, cuando se está publicando la obra completa de Jung por esta editorial Trota tan prestigiosa en España, tenemos la alegría de volver a conectar más allá del charco en este proceso de desarrollo y de expansión de la psicología analítica, de conocer a Jung y a los psicólogos analíticos que llevan 100 años trabajando prácticamente, a la comunidad hispana. Bien, yo no voy a hablar mucho del libro porque para eso están mis compañeros, pero algo tengo que decir evidentemente de este Liber Novus. Este libro es el intento de Jung de encontrar el propio mito que le habita y que le mueve. Jung había escrito en 1911 y 1912 dos grandísimos artículos en el Anuario Psicoanalítico que compusieron la obra Transformaciones y símbolos de la libido. En esta obra se demostraba que el caso de Miss Frank Miller, la patología de esta persona que había escrito muchas cosas y quitado muchas cosas y tal, cuál era el trasfondo inconsciente colectivo que había detrás de eso y cuál era el mito que alimentaba la vida de esta mujer. Jung, después de hacer ese trabajo, comprendió que él no podía, que él no sabía cuál era su mito, que él no podía responder a cuál era su verdadero mito, y para esa investigación se lanzó a este trabajo que realizó durante 1913 y 1928, muy, asaeteado por unas emociones muy incómodas y intentando, como fuera, mantener la objetividad de sus contenidos psíquicos sin modificarlas subjetivamente en función de las defensas psíquicas que lógicamente nos permiten vivir. Este mito de Jung, esta investigación de Jung sobre su propio mito inconsciente que lo sostiene, era evidentemente una vía personal, individual, solitaria, no valía para nadie más que para él. Él no quería poner esto como un modelo de cuál es el mito general o de cada cual, es decir, no se planteó jamás como alguien que intentara traer una buena nueva, como un profeta, inaugurar una nueva religión o establecer una iglesia. Quien lea el libro verá que cuando aparecen esos contenidos se revela enloquecidamente porque no quiere saber absolutamente nada de esa inflación psíquica. Este libro constituye la materia prima de la obra científica de Jung. La elaboración de los contenidos propios de este libro desde el punto de vista científico le llevó a Jung 40 años, todo el resto de su vida, y la propia característica de este libro literario y
cosas que pasan a los personajes, en qué ambientes, qué cosas ocurren, etcétera, desde esta primera lectura, puramente por decirlo así, gozosa, hasta lecturas de muchísima mayor profundidad que pueden afectar no solo a los psicólogos, por supuesto, o psiquiatras, a los psicólogos analíticos, que evidentemente nos interesa muchísimo, sino a todas las ciencias de las religiones, filósofos, historiadores de la creación artística, etcétera. Este libro, yo creo que, a contrario de la obra científica de Jung, puede ser leído tan bien o con tanto placer por todo tipo de público como estas originales memorias suyas que se llaman Recuerdos de un mismo año. Dado que soy de los pocos clínicos, aunque Vicente también es clínico, aquí llamaré la atención sobre la importancia que desde el punto de vista del psicoanálisis práctico, de la psicoterapia, tiene este libro. Este libro es el ejemplo paradigmático del método de Jung que denomina imaginación activa para poder entrar en contacto con lo inconsciente propio, sea personal o colectivo, manteniendo un nivel de conciencia que no es la conciencia habitual en el sentido de las defensas y la organización lógica, la claridad de los conceptos, la univocidad frente a la paradoja, etcétera, etcétera. Intentar en un descenso del nivel mental mantener un nivel de conciencia que le permita interactuar con las propias imágenes internas, con los propios estos personajes que surgen de su imaginación. Este método, que se llama imaginación activa, es lo contrario de lo que ocurre en el sueño. En el sueño lo que se produce es una imaginación pasiva. Vivimos en un sueño, nos pasan cosas, hacemos cosas, no podemos hacer nada, no determinamos nuestra conducta en relación a las figuras oníricas. Este método sí permite hacerlo y con ello lo que desde el punto de vista científico se realiza es un desarrollo y crecimiento de la función trascendente que en Jung, es la noción de Jung, es lo que permite, es la función creadora de símbolos y es lo que permite la conexión o la comunidad de sentido entre contenidos conscientes e inconscientes. El desarrollo de este método de imaginación activa da lugar a lo que se llama terapia y lo que permite en el trabajo clínico, y era la idea que tenía Jung, es evitar que él analizando dependa del analista y atienda mucho más a los contenidos internos que surgen de su propio inconsciente, desde una formulación artística, sea literaria, plástica, musical, como sea, de tal modo que lo que se revela es que la sanación en general y la sanación psíquica en particular está muy ligada a la creatividad. Todo lo que indica este método y lo que es prueba palpable del libro rojo de Jung es la importancia de los procesos creativos para el desarrollo psicológico. Ya con esto termino y presentaré a quienes verdaderamente nos van a hablar de este libro, son personas de una entidad muy importante. Hablaré en primer lugar, por orden de intervenciones, Bernardo Nante es el editor de la obra, es el que ha coordinado la traducción, evidentemente ha compulsado las traducciones existentes. Estos libros se traduce, por supuesto, del alemán, pero contando con la edición inglesa y con las ampliaciones que ha intentado hacer dentro de esta edición, que algunas han quedado y otras forman parte de un libro de 600 páginas sobre el libro rojo de Jung, que podemos conseguir rápidamente. Bernardo Nante es doctor de filosofía, ha sido profesor de mitología, ciencias de las religiones, de las tradiciones espirituales, en fin, tiene una fundación que se llama Vocación Humana, que tiene que ver con el fundador de esta fundación allí en Buenos Aires, que tiene que ver con todo lo que sería un desarrollo que no es meramente ligado a la conciencia colectiva, no es un desarrollo como crecimiento, sino un desarrollo personal, integrando toda la enorme riqueza espiritual de la humanidad como especie, desde la humanización a la humanización. En fin, el trasfondo fundamental, histórico y espiritual de la humanidad que está en cada uno de nosotros, que en términos jungianos se llama inconsciente colectivo. Bernardo Nante ha intervenido en varios tomos de la edición de la obra completa de Jung, junto al profesor Francisco García Bazán. Se encargaron de la edición del volumen 11, relativo a las religiones, el volumen 12, Psicología y Alquimia, el volumen 13, Estudios alquímicos, y el volumen 14, donde me hicieron el gran favor de evitar que naufragara entre citas en latín y griegos corruptos de los alquimistas. Ellos sabían perfectamente por dónde iban los tiros y yo pude hacer
Erasmus para esa edición. Vicente Romero es psicólogo clínico, es psicoanalista indiano en Buenos Aires, está trabajando, está realizando una tesis doctoral bajo la dirección de Bernardo Anante sobre la droga con Durkheim. Ya saben que en fin, es un tratado alquímico, parece ser que pudiera ser Tomás de Aquino su autor. En fin, esto es un trabajo de chinos y está trabajando Vicente Romero en este Ripas, pero Valentín, pues lo llevo claro. Bueno, esto es un acto fallido. Bueno, venga, Valentín, te estoy llamando como un periodista. Bueno, Valentín Romero, perdona. Es uno de los autores de esta obra y él nos hablará de la enorme dificultad que ha supuesto transformar un lenguaje más bien visionario en otro idioma sin perder la tensión literaria. En último lugar, pero no es menos importante, evidentemente, Victoria Cirlot, que yo creo que es conocida por varias de las personas que están aquí, tanto ella como su obra, es doctora en filosofía, filóloga románica, doctora en filología románica, se dedica fundamentalmente, o su obra relevante es sobre literatura medieval, un aspecto de la literatura medieval, todo el ciclo artúrico, el aspecto del Grial, que es el mito occidental por excelencia, la investigación sobre la mística y sobre las místicas alemanas, biografía de Ada von Bingen y de tantas otras mujeres maravillosas, en la visión o en la tendencia al análisis de la actividad visionaria, de la experiencia visionaria, y en ese sentido, pues lógicamente, está muy cerca de ello. Es directora de la colección El Árbol del Paraíso en la editorial Siruela, que publica a los autores de Círculo Eranos, tan importante para Jung y para los autores que, no siendo Jung, pudieron gozar de su presencia durante tantas sesiones anuales de ese círculo de eruditos, sabios, físicos, filólogos, mitólogos, científicos de las religiones, por supuesto psicólogos, etcétera, etcétera. Yo ya con esto termino, creo que he cumplido perfectamente mi tiempo y le paso la palabra a don Bernardo Anante, que será quien nos introduzca en todo esto. Adelante. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, muchas gracias. Gracias a la Fundación MAPFRE por facilitarnos este lugar. Fundamentalmente quiero agradecer a Soledad Constantini, porque sin ella hubiera sido imposible, estuviéramos en este momento presentando el libro. No fue fácil llegar a este punto y bueno, quiero agradecerlo públicamente. Y por cierto, a Lindo de Ariadna, la Fundación Constantini, que inicia, digamos, su sello editorial con algo tan importante como es el Libro Rojo. También quiero agradecerle a los panelistas, a Enrique de Santa María, que conozco hace mucho tiempo, y con el cual tuve el gusto de colaborar. Muy generoso lo que dijo, en realidad el material que nos mandaba estaba muy preparado, pero bueno, colaboramos en lo que pudimos con García Bazán, y por cierto a Victoria Cirlot por acompañarnos con sus grandes conocimientos de la simbología a enfrentar esta presentación de un libro tan peculiar. Y desde luego Valentín, con quien trabajamos, y otros dos autores que no están acá. El Libro Rojo da a explicar las dificultades que tiene desde el punto de vista lingüístico, pero también en punto a su comprensión, ¿cierto? Es un libro verdaderamente peculiar. Es un libro que me hizo acordar muchas veces a el libro de Arena de Borges, ¿no? El libro que él decía es sagrado y monstruoso, porque uno entra, lee una parte, da vuelta a la página y ya no vuelve nunca más a la anterior, ¿no? Esa es la sensación que teníamos en un principio, en el sentido de que es un libro apasionante, pero en realidad es arborescente, ¿no? Digamos, no porque sea, no en el sentido común de lo que es un libro difícil, sino de que es un libro que efectivamente, y esa es la peculiaridad que tiene, nos introduce en dimensiones muy profundas del inconsciente. En ese sentido, fascina tanto que después es difícil darlo, ¿no es cierto? Pero eso es lo que tiene, es un libro infinito, ¿no? En el sentido de la palabra. Bueno, por cierto, presentar el libro en punto a su contenido es un desafío, por lo que acabo de decir, pero efectivamente el libro lo llamamos el Libro Rojo y, como bien dijo Enrique, él lo denominó Libro Novus. Es el nombre preciso y correcto, el mismo libro llamado Libro Rojo, ¿no? Desde luego. Pero en realidad, como tal, es el Libro Novus. Y Novus allí
la connotación latina, no de la novedad en el sentido banal del término, sino efectivamente tiene la connotación de la renovación. Es efectivamente el libro está relatando un proceso de renovación, ¿no? Un poco sumándome a lo que dijo Enrique, efectivamente tiene que ver en principio con las experiencias personales de Jung, la contrastación con su inconsciente, su contrastación consciente con el inconsciente, es decir, lo que es propio de la imaginación activa es que no se trata, digamos, de un dominio de lo consciente sobre lo inconsciente, pero tampoco de una absorción de lo inconsciente por parte de lo consciente, como una tensión, como un diálogo, digamos, un encuentro muy fino entre estos dos polos, que hace que la personalidad pueda conocer aspectos de la propia profundidad e ir enriqueciéndose. Efectivamente, si uno dice, bueno, bien, liber novus, pero ¿cuál es la novedad? Bueno, en un sentido, la novedad es la renovación de la imago Dei, de la imagen de Dios o de lo divino en la profundidad de la psique. Y es lo que Jung llama, Jung llama, retomando una tradición del romanticismo como expresión, el Dios venidero, ¿no? Es un Dios este Dios que, entre comillas, murió, preanunciado, digamos, por Nietzsche y por otros antes que él, por cierto, que murió y que de alguna manera reaparece, o su imagen, por cierto, reaparece en la profundidad de la psique. En ese sentido, cuando abrimos el libro rojo, aclaro que este libro rojo, o Liber Novus, consta en principio de 3 partes. En realidad, como tal, si vamos a ser más precisos, el volumen caligráfico tiene 2 partes, ¿no? El Liber Primus y el Liber Secundus, pero todo indica, no viene al caso ahora de destacar por qué, que la tercera parte que está incluida en nuestra edición, que es, por supuesto, en alemán y en inglesa, que se denomina escrutinio, constituye la tercera parte. Pero digamos que lo que implica el manuscrito como tal, llega hasta el Liber Secundus. Y cuando uno abre el Liber Primus, se encuentra con que Jung dice que él va a hablar desde el punto de vista del espíritu de la profundidad. Y ahí encontramos una primera contrastación entre 2 espíritus, el espíritu de este tiempo y el espíritu de la profundidad. El espíritu de este tiempo es el espíritu que de alguna manera se vincula con lo que Jung en su obra teórica llama la conciencia colectiva, es decir, los criterios, los principios, etcétera, que gobiernan nuestra sociedad, nuestra cultura, que Jung ahí mismo dice, tiene que ver con la utilidad, el valor, la justificación racional. Por lo tanto, esto está diciendo de entrada que no va a empezar haciendo una justificación racional, porque eso no significa que es irracional, en el sentido estricto, pero no va a empezar a plantear un discurso racional. No está haciendo, por lo tanto, una tesis filosófica en el sentido estricto del término, por lo menos, ¿no? No es un libro escrito con un fin utilitario o no busca lo útil. Es otro espíritu el que se hace presente, el espíritu de la profundidad. Y ese espíritu de la profundidad, básicamente, digamos, en pocas palabras, lo que plantea es que, digamos, es necesario, de alguna manera, que la conciencia vaya a ese otro polo, vamos a llamarlo ahora para entendernos, de lo inconsciente, se deslice hacia ese otro polo de lo desconocido. Allí, Jung lo denomina, o estos 2 polos que estoy mencionando, el sentido sería lo conocido, supongamos, porque eso conocido va a variar según persona y persona, lo racional, lo vigente, etc. Y el contrasentido es justamente ese movimiento hacia lo otro. Pero la idea no es hundirse en ese contrasentido, en ese irracional. La idea justamente es poder pasar al otro lado sin perder del todo ese punto focal. Si lo vemos de manera más concreta, significa que cuando Jung tiene sus experiencias, algunas de las que mencionó Enrique, en realidad se trata de que durante el día él llevaba su vida normal, su adaptación social, y en todo caso, durante la noche o los momentos que fuera, realizaba este movimiento hacia el inconsciente. No se trata, digamos, de dejarse absorber, porque dejarse absorber por el contrasentido implica caer en el sinsentido.
Y desde este punto de vista, nuestra traducción trató de reflejar esa terminología, ¿no? Porque es muy importante mencionar esta idea de los dos polos, sentido y contrasentido, cuando se mantienen, develan una suerte de suprasentido. ¿Y ese suprasentido qué es? Es la imagen del Dios venidero. La imagen de este Dios que, va a renacer, o está renaciendo, por lo menos en principio, después lo conectamos con lo colectivo, pero hablando de Jung, es la imagen está en este suprasentido. El poder abrirse, digamos, a este contrasentido sin perder el sentido, devela, digamos, una imagen de totalidad, una imagen de sentido con mayúsculas, si ustedes quieren. Lo que ocurre es que es un movimiento permanente, no es que se conquista eso y eso ya terminó, es un movimiento permanente del sentido, el contrasentido del sentido. Desde luego, esto tiene que ver, si lo planteamos a nivel colectivo, y es muy cierto lo que te dijo, y es que Jung no intenta presentarse como un profeta que está diciéndole o diciéndonos qué tenemos que hacer. Pero sí, él supone que este proceso que se da en él, de alguna manera responde a determinadas estructuras y, digamos, a una cierta legalidad, para decirle darle un nombre, que tiene algo universal, si no, en realidad no hubiera dado base a su teoría. En algún punto no se trata de que todos hagan lo mismo, se trata de que este movimiento sí parece ser un fenómeno universal. Ese movimiento implica, si lo traducimos a nivel, digamos, de nuestra conciencia colectiva occidental, tiene que ver, cuando él lo pone en términos de Cristo, como la imago Dei, como la imagen Dei, la imago Dei predominante en Occidente. No se trata de ser cristiano, por ejemplo, sino de ser Cristo. Pero ser Cristo no significa seguir los pasos que conocemos, sino atreverse a ese movimiento insondable de alguien que carecía, digamos, de predeterminación. Es decir, el Dios venidero no podemos predeterminarlo, es algo que se va dando. Y el Liber Novus es un permanente ida y vuelta, son circunvalaciones permanentes por las distintas imágenes internas que van indicando qué es lo que él tiene que ir asumiendo para, de alguna manera, lograr este renacimiento de una totalidad, de una imago de ahí en su alma. En ese sentido, el Liber Novus, ¿qué no es? Vamos a decir, es y no es, pero no es en un sentido un libro de literatura. ¿No es? Por lo menos, ¿qué quiere ser el Liber Novus? Uno puede decir, bueno, para mí esa ficción es algo imaginario, cada uno puede tomarlo desde afuera como quiere, pero ¿cómo se presenta él? No es una ficción, aunque efectivamente, como dijo Enrique, podría ser tomado así. Pero en realidad está presentado como un libro visionario. No es un libro de arte, pero en un sentido antiguo, y seguramente Victoria va a poder profundizar en esto, es un libro precioso, porque al modo, digamos, de los antiguos escritos medievales, etcétera, porque de alguna manera lo que Jung tuvo que hacer es elaborar todas sus visiones internas, escribiendo un libro precioso. De alguna manera, trabajando lo que él vivió, reflexionando, pero también amplificándolo a través de ilustraciones, que son en realidad nuevos símbolos que tratan de contextualizar, de rodear, de comprender. Una de las cosas una de las guías que nos da el libro es que lo que se trata es de comprender y no de explicar. Por supuesto, hay una larga tradición hermenéutica al respecto, ¿no? No se puede explicar, sí se puede en algún punto, en algún sentido, comprender. Comprender significa contextualizar, ¿no? Se comprende de una manera total, de un modo global, ¿no? No se lo remite a una causa, sino que lo pongo en un contexto. En ese sentido, no es un libro de arte, pero es un libro de arte, porque es bellísimo, pero no tiene un objetivo, digamos, estético en ese sentido. No es un libro filosófico, como dije antes, pero trata de cuestiones últimas, solo que Jung no pretende hacer metafísica, en el sentido de, no está diciendo lo que la realidad es en sí, sino está diciendo cómo se presenta la realidad en última instancia, la totalidad,
para quien se compromete con su propia profundidad, como se presenta a él, por lo menos. Y en ese sentido, tiene connotaciones filosóficas. Tiene connotaciones psicológicas, pero no es un libro de psicología, porque encontramos todas las funciones psíquicas, el tema del ánimo, todas las grandes cuestiones junguianas están ahí, pero digamos es como la materia, el magma de donde se desarrolla. Es un libro visionario, es un libro profético en un sentido de la palabra, pero no porque, insisto, nos dice qué tenemos que hacer, sino porque de alguna manera invita a el descubrimiento de este proceso en cada uno de nosotros. Y en ese sentido él dice en algún momento que la comunidad que él avisora es una comunidad en la cual los individuos se comunican entre sí porque sobre todo han podido comunicarse con su propia profundidad. Es decir, la integración con la comunidad se produce verdaderamente no cuando alguien se aísla o cuando alguien se mimetiza con la colectividad, sino cuando alguien se trabaja a sí mismo. El comienzo, digamos, del libro tuvo que ver con esas visiones iniciales. Jung tiene, en el año 1913, tengan en cuenta que el libro comienza en octubre, digamos, de 1913 a relatar, quiero decir, las visiones que él tiene en noviembre, concretamente el 12 de noviembre de 1913, pero estuvo precedida de una cantidad de sueños y de experiencias muy profundas que desestabilizaron a Jung. Y la que digamos, juega un rol muy importante es una que ya la conocíamos en parte porque figura en sus, entre comillas, memorias, que es Recuerdos, Sueños y Pensamientos, y que tiene que ver, digamos, con que cuando él, en un viaje a Schaffhausen, en tren, que dura más o menos una hora, en algún día de octubre, digamos, le pasa lo siguiente. Dice así, esto lo estoy leyendo del libro Primo, ¿no? Pero de alguna manera ustedes también lo pueden ver, algo de esto en Recuerdos. Dice, en octubre de 1913, cuando estaba solo en un viaje, sucedió que durante el día fui súbitamente acometido por una visión. Vi un diluvio tremendo que cubría todos los países nórdicos y bajos entre el Mar del Norte y los Alpes. Alcanzaba desde Inglaterra hasta Rusia y desde las costas del Mar del Norte hasta casi los Alpes. Vi las olas amarillas, los restos flotantes y la muerte de incontables millares. Y aquí, con esta y otras visiones, son visiones que anticipan la Primera Guerra Mundial. Este hecho, hasta que él comprende que es el anticipo de la Primera Guerra Mundial, le hace pensar que en realidad estaba quizás con un brote psicótico, ¿no? O ante las puertas de un brote psicótico. Pero en realidad no tiene mucha importancia, en definitiva, que haya profetizado, entre comillas, digamos así, la Primera Guerra Mundial. Lo más importante es que él comprende que eso se está dando en él porque la guerra, la oscuridad, llega a la guerra física porque es una demanda de la propia psique, como si dijéramos el inconsciente está tratando de que se le preste atención, porque en la medida en que no sumamos esa guerra interior, la guerra interior va a ser guerra exterior, cosa que por cierto ocurrió. Y así, y con esto termino, así podríamos decir que, si más allá de la profecía del Dios venidero, el libro rojo, hacia el capítulo, digamos, 19, mejor dicho 20, perdón, del Liber Secundus, habla de tres profecías. Una es la guerra, que es lo que acabo de mencionar, pensar la guerra como algo que es interno, y si yo no asumo, pasa a ser acción. La segunda es la magia, que tiene que ver con, yo voy a hablar después más tarde sobre esto, tiene que ver, digamos, con comprender la paradoja del inconsciente. Que el inconsciente no se puede reducir a una síntesis racional, es aceptar, sostener la paradoja. Y la tercera es la religión. La religión tiene que ver no con un movimiento religioso único, sino con la idea del renacimiento de la imago Dei en cada uno de nosotros. Bueno, muchas gracias. Continuaba Valentín Romero en la obra. Muchas gracias. Hablará de la traducción, etcétera. Yo lo que puedo decir es que es una serie de una forma muy fluida y que han establecido unas modificaciones respecto al diseño del
¿no? Cosa que en la versión inglesa es prácticamente imposible. La palabra. Muchas gracias, Enrique. Bueno, antes que nada, quiero contarles que para mí es un honor y un gusto realmente poder estar acá presentando este libro que para mí en lo personal es muy importante. Y también aclararles que yo en realidad soy un cotraductor del libro. En realidad fuimos un equipo que trabajamos muchísimo desde diciembre del año pasado hasta agosto, que fue cuando tuvimos que presentarlo. El equipo está compuesto por Romina Scheuchner y Laura Caruati, y además obviamente contamos con Bernardo Nantes, que nos sigue supervisando para poder dar una traducción fidedigna de este libro, ¿no? Que es la hora que se las trae. Saben que Jung dijo que en realidad este libro que está acá fue el magma incandescente, que al enfriarse solo le quedó esculpir en este basalto frío toda la obra que él escribió después, esos terribles 20 volúmenes que están publicados en Trota, más una cantidad impresionante también de material inédito. Es decir, este libro en realidad viene a ser como el núcleo de la obra viviana. En realidad el desafío fue justamente poder mantener ese magma, ¿no? que el libro trae, esas vivencias, y tratar de dar, justamente una opción lo más fidedigna posible de esto. Eso fue realmente difícil, porque todos sabemos que una buena traducción es buena cuando uno entiende lo que traduce. Yo creo que en realidad esa fue la mayor dificultad, traducir e ir entendiendo obviamente lo que uno iba traduciendo. No se trataba de hacer obviamente una traducción palabra por palabra, sobre todo en un idioma como el alemán, eso obviamente de lejos que no funciona. Justamente la idea era entender el texto, y eso yo creo que fue el desafío más difícil. Obviamente con eso contamos con Bernardo Nantes, que nos sigue supervisando y ayudándonos para justamente poder dar cuenta de todo lo que el libro contiene. Yo lo que les quiero presentar, quizás para ustedes, para que posibles lectores puedan ordenarse un poco al momento de leer la obra. En realidad, hablar de este libro en estos términos, para mí, no es lo que más me gustaría, pero yo creo que puede ser de mucha utilidad para todos. Y quiero decir, con todo lo que este libro representa. Saben que nosotros hicimos la traducción obviamente del idioma original en alemán y con los textos en latín, pero también tuvimos la posibilidad justamente de cotejar la versión inglesa que ustedes pudieron, vieron la presentación hace un tiempo. Y ahí tenemos algunas diferencias importantes creemos nosotros con la traducción inglesa, pero sobre eso no viene a cuento. Lo que sí que yo rescato de ahí ahora para presentarles es un análisis del texto que hicieron los ingleses que me pareció muy claro y muy útil a la hora de encontrarse con el libro. El libro, dicen los traductores ingleses, está compuesto en 3 estilos diferentes. Un estilo más bien descriptivo, es decir, el símbolo puro, la visión pura, es decir, el encuentro de Jung con estas imágenes arquetípicas que surgen de su profundidad. Después, un segundo nivel, que vendría a ser un nivel conceptual, es decir, un intento, yo creo, ahora lo voy a explicar mejor, un intento de asimilación de estas experiencias. Y por último, un estilo, profético mántico, donde se intenta, creo yo, una ampliación al estilo más bien, entre comillas, digámoslo así, poético, y se intenta, darle mayor alcance o todo el alcance posible a esos símbolos, ¿sí? Una cosa que con esto me meto en estos 3 registros, es que el estilo, es decir, el alemán en sí que utiliza Jung, en sí es un alemán bastante básico, no tiene demasiadas dificultades, ¿no? Está muy lejos de ser lo que podría ser, por ejemplo, Hegel o algún otro filósofo de ese estilo. El alemán en sí se presenta, yo creo, bastante simple, salvo algunos pasajes que se las trae un poco, pero en definitiva, como les decía, la dificultad en sí de traducir esta obra está en entenderla, y en entender y en traducir entendiendo lo que uno va leyendo. Bueno, entonces les cuento un poco ahora sí estos 3 estilos que les digo. Estos 3 estilos están bien claramente diferenciados en el texto. Eso ayuda mucho a la lectura. Les decía, un primer estilo es descriptivo. Y les voy a dar un ejemplo para que se den una idea a qué me refiero. Es decir, este estilo que muestra la imagen, la visión que uno tiene. Les paso a leer una cita de esta manera de escribir,
este registro. Fíjense. Mas a la noche tuve una visión. Estaba con un joven en una alta montaña, era antes del amanecer. El cielo oriental ya estaba claro. Entonces el cuerno de Sigfrido resonó sobre las montañas con sonido jubiloso. Allí supimos que vendría nuestro enemigo mortal. Sigfrido bajó osada y magníficamente sobre la roca escarpada y llegó al sendero estrecho, donde nosotros esperábamos ocultos. Disparamos simultáneamente y cayó herido de muerte. Acto seguido, di la vuelta para huir y se precipitó una lluvia tremenda. Fíjense que en realidad hay un montón de símbolos y en realidad hay mucho para decir sobre esto, pero yo se los quiero presentar como estilo. Fíjense que es un estilo claro, simple, liso y llano. Obviamente tiene toda la complejidad de que está hablando de símbolos, no está hablando simplemente de algo que se le ocurrió. Eso es obviamente una diferencia clave, ¿no?, para entender todo esto. Bien, les presento el estilo, ¿sí?, descriptivo. Ahora, fíjense lo que intenta hacer. Esto viene a continuación de lo que acabo de leer. Un estilo conceptual. Es decir, un intento, yo creo, esta es una interpretación más bien mía, como les decía, un intento, lo otro fue como una inmersión en el inconsciente, esto es un intento de asimilación consciente de esa vivencia. Les paso a leer lo que Jung trata de asimilar de lo que vivimos. Vivimos también en nuestros sueños, no solo vivimos de día, incluso consumamos nuestros más grandes actos en el sueño. Aquella noche mi vida estuvo amenazada, pues tenía que matar a mi amo y Dios, Sigfrido. No es duelo abierto, pues ¿qué mortal sería capaz de matar a un Dios en un duelo? Solo puedes alcanzar a tu Dios con el asesinato por la espalda si quieres superarlo. Esto, sin embargo, es lo más amargo para los hombres mortales. Nuestros dioses quieren ser superados, pues necesitan la renovación. Cuando los hombres matan a sus príncipes, lo hacen porque no pueden matar a sus dioses y porque no saben que deberían matar a sus dioses en sí mismos. Fíjense toda la reflexión que él intenta hacer a partir de esta experiencia, ¿sí? Yo creo que, bueno, por eso decía, esto es como un intento de la conciencia de tratar de entender qué fue lo que esa visión significa. Obviamente no la agota, pero sí a veces es un acercamiento. Por último, el tercer registro, este registro profético mántico, como les decía, yo creo que es un intento de amplificación simbólica, de soltarse un poco más y tratar de interpretar esta vivencia a partir de, digamos, otra manera de verlo. Les paso a leer esta parte. Cuando el Dios se vuelve viejo, se convierte en sombra, en sinsentido, desciende a lo interior. La verdad más grande se convierte en la mentira más grande, el día más claro en la noche más oscura. El mediodía es un instante, la medianoche es un instante, la mañana viene de la noche, el atardecer va hacia la noche, pero también atardecer viene del día y la mañana va hacia el día. Fíjense que el registro obviamente tiene como esto, digamos así, más poético, como les decía, ¿no? Pero es un intento también, yo creo, de acercarse al sentido de esta visión. Bueno, esto, como Bernardo les contó, el libro está dividido en tres partes. Tiene un libro primos, un libro segundos y vendría a ser la tercera parte es continuos. Esto que yo les digo, estos tres registros, empieza claramente diferenciado y a medida que el libro va terminando, se empiezan a mezclar un poco. ¿Sí? Quizás esto en algún momento les sirva para comprender un poco mejor el texto. Y no voy a entrar en demasiados detalles de todo lo que tuvimos que encontramos, quiero decir, las dificultades del alemán, pero sí algunas cositas les quiero marcar. Por ejemplo, encontramos arcaísmos, es decir, estilo alemán bastante antiguo, que no se encuentra en un alemán moderno, como por ejemplo vocativos, como O Filemón, o cosas de este estilo, como rememorando un poco el contexto, bueno, el contexto que el libro quiere un poco traer, que es un contexto más individual. Después, algunas formas inusitadas, tal vez, bueno, no, como digo, no voy a entrar demasiado en esto, pero sí, por ejemplo, cosas que nos costaron después pasarlo a una traducción española que se entienda. Por ejemplo, el verbo können en alemán quiere decir poder, pero por ejemplo, no lo sustantiviza. Entonces, tenemos que, por ejemplo, poner el poder. Ahora, si uno ponía el poder, se confundía, por ejemplo, no con Macht, que todos conocemos el concepto de Nietzsche, y Nietzsche con Macht. No es ese poder, es otro poder, debería ser una impotencia. Bueno, cosas de ese estilo tuvimos que resolver. Eso fue también un desafío, pero comparado a lo que les decía antes, no tanto. Después, bueno, algunos otros conceptos como Hodenking, que dijimos traducir por pensar. Y lo que sí que me interesa remarcar de estas especificidades es la polifonía, que quizás es lo más importante, yo creo, de estas cuestiones.
capacidades. Es decir, las muchas voces que aparecen en texto. Algo Bernardo Nantes se les contó, en realidad a veces parecía, no entendíamos bien quién estaba hablando, porque Jung pasa de la primera persona del singular a la primera persona del plural sin ningún aviso, sino de repente. Por ejemplo, fíjense, dice, la vida me ha llevado nuevamente hacia ti. Queremos agradecerle a la vida que he vivido. Esto, por supuesto, tiene una explicación, no es ningún capricho, sino que tiene que ver con esta versatilidad, yo creo, de la psique, que tiene la capacidad de asumir una persona del singular o la tercera del singular y hablar de un él. ¿Sí? De hecho, hay momentos en que el mismo yo se divide y el yo habla con él mismo, con yo-Jung y desde yo-Jung. Esto obviamente puede dar lugar a muchos malos entendidos, pero bueno, de eso seguramente hablará Bernardo, yo no voy a meter por cuestiones seguramente bueno, que tengan que ver con la normalidad de la psique y eso. Pero bueno, esperemos que eso sea bien entendido. No me voy a meter en eso. Y bueno, ya con esto voy terminando. Fíjense, algo más que quería contarles es que yo creo que la polifonía, como dice Bernardo en este texto, que bueno, esperamos poder presentar en febrero, que se llama, bueno, claves para la comprensión de una obra inexplicable, como decía Enrique, que tiene más de 600 páginas y ilustraciones, y además, bueno, tiene el mérito de seguir esta obra palmo a palmo, por eso, bueno, esa cantidad de hojas, ¿no? Bueno, que intenta explicar un poco la obra. Bueno, decía, que justamente esta polifonía yo creo que responde, como dice el doctor Nantes, a que el yo, en este caso, se retira, es decir, retira la energía psíquica, por ponernos en estos términos, un poco ya, digamos, caduco para la teoría avanzada de Jungiana, ¿no? Pero, bueno, se retira esa catexia de los objetos externos, es decir, de los otros hombres, los sujetos, y también de los pensamientos. Pensamientos acá entendidos como todo tipo de actividad psíquica. En ese estado es en el que Jung puede acceder a esta polifonía, a poder mantener un diálogo con estas imágenes de la profundidad, con estas imágenes inconscientes. ¿Tengo un poquito de tiempo más? 3 minutos, bueno. Entonces, solamente les quiero leer otro pasaje y con esto ya voy terminando. Relacionado o referido a la importancia de la palabra, que es algo que yo creo que es clave, ¿sí? en este libro. Hay un momento en que Jung dialoga con su alma y fíjense lo que le dice el alma. Hay redes de palabras infernales, solo palabras, pero ¿qué son las palabras? Se parcan con las palabras. Elígelas bien, toma palabras seguras, palabras sin trampas. No enredes unas con otras para que no surjan redes, pues tú eres el primero en quedar ahí enredado. Pues las palabras tienen significado, de las palabras extraes hacia arriba el inframundo. La palabra es lo más sutil y lo más fuerte. En la palabra fluyen lo vacío y lo pleno juntos. Este libro en realidad contiene, digamos, un discurso, pero es un discurso que se trata en realidad de símbolos, no son palabras, sino justamente es esta idea de símbolo que, bueno, está presente claramente en miles desde sus obras más importantes, pero justamente lo que intenta hacer es transmitir una palabra viva, una palabra que transmita una potencia transformadora. Hay otros pasajes que, bueno, no me voy a meter porque yo no me da el tiempo, pero en donde se ve que en realidad justamente lo que sucede con la palabra en este libro es que permite, en principio, destruir concepciones ya, digamos, caducas en los personajes que van apareciendo, pero a la vez se ve cómo estos personajes con los cuales viven diálogo se van transformando a partir de justamente ese diálogo. ¿Por qué? Porque la palabra acá tiene esa característica, que en realidad es una sabiduría que es tradicional, solo que, bueno, nos hemos olvidado un poco de esa cualidad que puede llegar a tener la palabra. Para nosotros, justamente por eso el alma le dice eso, no se está auto con las palabras, porque tenemos esta característica de bla bla bla, bla bla bla, bla bla, y no decimos demasiado. Justamente lo que intenta Jung con este libro es recuperar esa fuerza y esa potencia transformadora. Bueno, muchas gracias.
se inicia la parte televisiva de la presentación. A partir de ahora, tanto Victoria como Bernardo empezarán a señalar algunas imágenes muy significativas. Es un placer para mí estar hoy aquí con ustedes y agradezco muchísimo a Soledad Costantini y a Bernardo Nante que me invitaran a participar en la presentación del libro rojo en castellano, que es realmente un acontecimiento. Hace un año se presentaba en Nueva York y ahora ya lo tenemos en castellano, lo cual realmente es una delicia, porque tanto en inglés como en alemán, a pesar de que, como decía Valentín, no es un alemán excesivamente complejo, el de Jung, pues ciertamente tenerlo en castellano y después de ver con el cuidado tremendo con el que lo han hecho, pues facilita inmensamente las cosas. Lo que más me fascina del libro rojo de Jung es que se parece muchísimo a un manuscrito medieval. Y además creo que eso es la mayor sorpresa que uno tiene cuando coge este libro que ustedes ven aquí, tan grande, como una Biblia, ese tamaño, ese formato grande, y lo abre y empieza a ver en la letra de Jung, una letra que hace aquí, ¿no? Es una letra gótica, ciertamente, es una caligrafía, parece que estemos ante un manuscrito medieval que nos exige conocimiento paleográfico para poder descifrar lo que dice el texto, y junto al texto, como ven, esa inicial guiñada tan extraordinaria de Rote, esa D que acoge todo un mundo, toda una representación, tal y como ocurre con los manuscritos medievales, la inicial, para luego dar paso a esa ornamentación que a veces inunda los folios del libro rojo, esas ilustraciones marginales a veces, y luego también esas ilustraciones a pleno folio, como verán luego, que Bernardo nos pasará, muchas de las ilustraciones del libro rojo, ocupando entonces ya ese lugar fundamental, ese lugar privilegiado, desterrando entonces a la palabra para que sea solo la imagen la que está presente. Pero en definitiva, el libro rojo, como ustedes ven, es algo que se compone necesariamente de texto y de imagen. Y eso es lo que caracteriza realmente al manuscrito medieval. Esa combinación tan íntima entre el texto y la imagen que está ahí, como decía un autor del siglo XIII, Charles de Fourival, decía, necesitamos las imágenes en los manuscritos porque las imágenes nos dan cuenta de la presencia. De algún modo, la imagen significa presencia real. Es como si la imagen constituyera una encarnación de aquello dicho. Eso dentro de una Edad Media, en muchas ocasiones prefirió las imágenes a los textos. Como decía Gioacchino de Fiore, ¿no? Os digo en imágenes, en figuras, lo que no puedo decir con palabras. Esa valoración, que indudablemente tiene una raíz neoplatónica, es algo que está absolutamente presente en el libro rojo de Jung. Ese libro, que según la tradición occidental, nos abre un espacio que es propio del mundo occidental, la idea de que el libro es aquello que debe recoger, que debe acoger, eso que va a ser tan nuevo, por eso se llama Liber Novus, en texto, que va a ser la experiencia interior, para utilizar un concepto de Georges Bataille, la experiencia interior de Carl Gustav Jung. Abrir un espacio, en principio esos cuadernos, las libretas, para allí acoger, recoger lo que ocurre, que acontece en el interior, y luego pasarlo a esa ya obra magnífica que va a ser el libro rojo. El propio Jung hablaba del libro y la comparaba con la catedral. La comparación me parecía magnífica cuando a esta paciente suya, que era Christiana Morgan, el caso de Morgan, fue el que él utilizó sobre todo para su seminario titulado Visiones, de 1930 y 1934, el caso de esta visionaria Christiana Morgan, a la cual recomendó absolutamente que recogiera sus visiones y las representara, y le decía, porque así, al pasar las páginas, usted tendrá una catedral gótica por donde pasearse, tendrá su catedral gótica, porque eso es la historia de su alma.
esa comparación entre el libro y la catedral me parece perfecta en la medida en que nos muestra esta idea central del libro como espacio, como el receptáculo que va a acoger eso tan nuevo que es la experiencia interior. Creo que aquí todos hemos hablado de la dificultad inmensa que supone situar el libro rojo dentro de un género, el que sea, novela, literatura, obra de arte, ficción, mito, no sabemos muy bien. Bueno, lo dejamos para el final, porque de entrada, en efecto, estamos ante un libro que es incalificable, inclasificable dentro de los géneros habituales de la historia de la literatura. Luego trataremos de ver por qué. Ese libro, y aquí les traigo esta imagen que me parece tremendamente aclaradora de todo ese proceso que significa la creación del libro. Es la imagen de Gregorio el Grande y de sus copistas. Y aquí vemos a Gregorio empeñado en escribir eso que él oye a través del dictado de la paloma, que está ahí situada junto a su oreja. Él no va a poner absolutamente nada de sí mismo, porque todo es un dictado, y él lo recoge al dictado, y luego abajo ven a ambos lados, como están esos dos personajes más pequeñitos, en toda la conciencia medieval de lo que significa la proporción y el tamaño y la importancia relacionada con la proporción, los copistas abajo, que son los que van a reproducir esa obra original que es la que está escribiendo Gregorio. Bueno, este es el proceso característico de la construcción de un manuscrito medieval, y es un proceso que visualizamos aquí a través de esta imagen y que podemos hacer referencia, que podemos remitir al propio Jung. En el caso de Jung, y esta es una diferencia notable, no es Dios el que habla a través de él, como por ejemplo nos diría Gregorio el Grande y cualquier visionario medieval, sino que es fundamentalmente el inconsciente quien habla a través de Jung. Pero vean por ejemplo esta página, que es el libro de Christiana Morgan, donde también se resuelve a base de este texto, de esta imagen, de este libro, porque en efecto ella siguió el consejo de Jung y también construyó su propio libro. Esta unión íntima entre imagen y texto que configurará pues, el libro de Christiana Morgan. En este sentido, el libro rojo de Jung será proseguido, podemos decir, será ese ejemplo que en algunos casos va a instar a sus pacientes a que continúen, a que a su vez también construyan su propio libro. Hemos hablado también antes, hemos hecho referencia al origen del libro rojo, de esta obra que de algún modo nos parece algo como tremendamente insospechado, que salga algo tan exquisito como es el libro rojo, cuando va a ser algo que en principio va a quedar en la privacidad de Jung. Y hemos hablado de los motivos. Yo creo que la alucinación de Schaffhausen es algo muy importante, lo que realmente le mueve a construir ese libro, asustado y aterrado por la posibilidad de una psicosis, pero también interesado Jung, por su parte, por comprender todo eso, por situar esa experiencia tan tremenda que le ocurrió en ese viaje en tren a Schaffhausen en otoño de 1913. También siempre se ha hablado de la crisis personal de Jung en relación con la ruptura con Freud, que tiene lugar en octubre de 1913. Pero quizá, entre todos los motivos, el que más definitivo me parece es la sensación que tiene Jung de la pérdida del alma. ¿Dónde estaría? ¿Qué me ha pasado? Tengo 40 años, dice Jung en un momento determinado del libro rojo, he conseguido todo lo que un hombre puede conseguir en esta vida, y sin embargo, no sé qué ha ocurrido conmigo. Bueno, y aquí es donde creo que esta imagen que ustedes están viendo ahora, creo que puede ilustrarnos algo acerca de ese despertar del alma. Yo creo que en el caso junguiano podemos hablar del libro rojo como eso que atestigua ese fenómeno tan peculiar que es lo que llamamos el despertar del alma, y que está atestiguado tantas y tantas veces dentro de muchos textos de las culturas tradicionales. Es algo de lo que Henri Corbin habló incesantemente.
Henri Corbin como uno de esos contertulios con Jung en las lecciones de Erasmus que tenían lugar en el Aguascona. Corbin, cito a Corbin porque a mi modo de ver, Corbin es el gran hermeneuta de la imaginación, de lo que Corbin denominó la imaginación creadora a partir de los textos iranios, de la filosofía iraní. Y creo que toda la hermenéutica corbiniana, que sobre todo nosotros la encontramos en esos antiguos textos sufíes o iraníes, nosotros la podemos aplicar a algunos casos de la cultura europea occidental, algunos casos como por ejemplo es el de Hildegard von Bingen, y aquí la tienen ustedes, abajo de todo, esta es la visionaria que aparece en su celda junto a otra monja, que es testigo de eso que le está aconteciendo a ella, en esa necesaria tarea de reproducción y de copia. Aquí tenemos al monje, probablemente Polmer, que copia lo que ella anota en sus tablillas de cera, recogiendo eso que está viendo. Fíjese la ventanita por donde fluye ese río de fuego, es decir, la ventanita a través de la cual Hildegard se comunica con el mundo, con el mundus imaginalis, tal y como la llamaba Henri Corbin. Es decir, con ese mundo en donde los espíritus se corporeizan y los cuerpos se espiritualizan. Ese mundo intersticial, ese mundo intermedio entre el cielo, lo no manifestado, y la tierra, lo manifestado. Ese mundo que es propiamente el lugar del símbolo. Ahí donde aflora, donde florece el símbolo. Fíjense cómo en este folio, este manuscrito, el manuscrito de Luca, fechado a principios del siglo XIII, pocos años después de la muerte de Hildegard, que tuvo lugar en 1679, como este mundus imaginalis es el que ocupa todo el folio. Y abajo, es ese momento, en la celda, donde ella tiene y sufre la visión como la absoluta realidad. Por eso Corbin no quería llamarlo imaginario, por las connotaciones de irrealidad que podía traer consigo el concepto imaginario, y lo llamaba imaginal, en el sentido de que estamos ante la realidad absoluta o el exceso de realidad, que sería el símbolo, según las palabras también de Miseria. Hildegard von Bingen, en su obra, en la que nosotros conocemos como obra profética, nos cuenta esa aventura espiritual que consiste en el despertar del alma. Lo que le ocurre al alma es su despertar. Ese despertar que es un viaje hacia la luz, un viaje a Oriente, un viaje a la patria del alma, porque el alma está exiliada de la tierra. Y de Occidente, la obra de Solabardi será uno de los textos fundamentales analizados por Henri Corbin, y esa aventura espiritual se desarrolla a partir de lo que Corbin denominó la dramaturgia del alma. ¿Por qué dramaturgia? Bueno, porque, como decía Enrique antes con el libro rojo, suceden cosas, hay obstáculos, es una aventura, pasan muchas cosas, como si fuera realmente un relato, pero hay diálogos, por eso hay un mundo poblado de figuras, entonces las figuras hablan entre ellas, hablan entre sí. Por eso es un concepto tan adecuado de dramaturgia del alma. Yo creo que en ese sentido, el libro rojo de Jung lo podemos entender en el texto como una dramaturgia del alma, en esa aventura espiritual en donde el que tiene la aventura de lo que se ha dado cuenta es de que ha perdido el alma, como dice Jung, y tiene que recuperarla, y en ese momento inicia el viaje hacia el hogar de luz. Este es el texto que la visión o la ilustración ilustraba, y de este texto solamente me interesa recalcar este vivi, et vivi imaginem quasi homines formam, vivi, ¿no? Porque el acontecimiento fundamental es el ver, realmente el acontecimiento fundamental es ese yo vi tan contundente de Hildegard, porque eso constituye en efecto el suceso. Del mismo modo, este personaje que está contemplando el trial, parece sí. Por tanto, el fenómeno visionario, como muy bien indicó la Gestalt central, como aquello que no acontece a todos, sino a unos pocos. El Román medieval nos decía a los elegidos.
Otro visionario como William Blake, al que Jung cita en Tipos psicológicos, una obra de 1921, que tiene una gran relación con el libro rojo de Jung. Jung conocía la obra de Blake, una obra que en el siglo XVIII también se construye y se compone a la manera del libro rojo, es decir, como un manuscrito, en esa mezcla tan importante entre texto e imágenes. El matrimonio, encuentro en un negro lodo hasta los tobillos, ante una oscura cueva. El miedo se apodera de mí, pero tengo que entrar. Me arrastro a través de vidas rocosas y llego hasta una cueva cubierta de agua negra. Pero más allá, hay una piedra roja reluciente que tengo que alcanzar. Texto, y junto al texto está la necesidad de construir la imagen, que a veces se desdobla en varias, como cuando vean el escarabajo, el cerco que está hundiendo, etcétera, que van acompañando necesariamente al texto. Muchas imágenes que configuran el libro rojo, toda esa floración espontánea de imágenes, pero quisiera terminar poniendo una vez más sobre ese carácter tan único del libro rojo. ¿Por qué el libro rojo es una obra inclasificable? Creo que me ayudan los casos medievales para comprender el carácter único del libro rojo. Creo que al libro rojo le pasa como a ciertas obras del siglo XIII. Me acuerdo, por ejemplo, de La luz fluyente de la divinidad, la mística del XIII, Meister von Magdeburg, en donde se ha hablado que es un libro inclasificable por la multiplicidad de géneros que asume: prosa, verso, estilos diferentes, un poco lo que decía Bernardo a la hora de traducir a Jung, se encontraba con esa multiplicidad de estilos. O, por ejemplo, el libro de Ángela de Foligno, que nunca tuvo título, ese libro que relata una experiencia interior, nunca tuvo título porque es el libro de la vida. Entonces, de algún modo, yo creo que esa idea de totalidad, en el momento en que el libro acoge una experiencia interior, el libro se convierte en una obra total. Y en esa totalidad es inclasificable porque en realidad reúne todos los géneros posibles. Bueno, mi intención es pasarle algunas imágenes y hacer algún comentario general. Las imágenes del libro rojo, digamos, son muy curiosas porque tengamos en cuenta que son posteriores a, por cierto, a las visiones, es decir, son intercalaciones. De algunas tenemos atracciones, otras no. Como si, de alguna manera, hubo imágenes del 17, de la década del 20, o a veces más cercanas a la fecha original, como que Jung va, digamos, ilustrando, tratando de comprender y asumir lo que él fue viviendo. Y podríamos decir que otra característica que tienen es que las del Liber Primus, las que mostró antes Victoria, son del Liber Primus, todas son simbólicas, desde luego. Pero digamos que, de alguna manera, tienen un tono más alegórico, si uno puede identificar más claramente, está como relatando una determinada situación. En este caso, la que vimos antes era justamente el héroe que está herido, el escarabajo negro y el sol, es un símbolo de renovación. Cuando él ve en esta imagen tremenda de el héroe que ha muerto y supuestamente va a renacer, aunque en ese momento él no entiende de qué está pasando. No sabe que el escarabajo, digamos, en Egipto significa renovación, resurrección, que puede tener que ver con eso, pero no entiende bien de qué está pasando, ¿no? Pero en cambio, en el Liber Secundus, las imágenes, algunas también, como la que ahora están pasando en este momento, para explicar qué es, tienen que ver, de alguna manera relatan, ¿no? Son más narrativas, pero otras directamente pasan a lo puramente simbólico, y otras directamente no tienen ningún tipo de explicación, o por lo menos, digamos, ningún epígrafe, quiero decir. Es decir, son imágenes mudas, por lo tanto uno tiene que interpretarlas. Yo voy a mostrar algunas. En este caso, quiero, además, a partir de unas pocas imágenes, explicar, redondear algunas ideas. En el capítulo 8 del Liber Secundus, Jung se encuentra con este personaje muy notable que
se llama Isdubar. Isdubar en realidad es el nombre, en realidad corrupto, que en el siglo XIX se le adjudicaba a Gilgamesh, ¿no? Es decir, de alguna manera, quiero aclarar una cosa, cuando aparecen Elías, Salomé, personajes, digamos, conocidos, tan bíblicos o de otras tradiciones, como aparecen, digamos, en la pureza de una visión, por cierto que tienen una remisión a ese origen histórico, pero trascienden el origen histórico, hay un fenómeno de recepción. Es decir, de alguna manera, el símbolo en una visión o en un sueño es transformado. Tiene una carga originaria, pero es transformado. El caso de Elías es notable, digamos, por otra parte, hay una cantidad en la historia del simbolismo uno ve cómo los símbolos se van, digamos, transformando. Por tanto, que aparezca en lugar no significa que uno dice, bueno, entonces es Gilgamesh tal cual. No, pero efectivamente tiene ciertas connotaciones concretas, por algo Jung le pone ese nombre. En realidad, en principio, las denominaciones Jung se las adjudica, salvo el caso de Atmavictu, que es un personaje que en realidad aparece solamente en las imágenes, que no aparece en el libro rojo, se las adjudica. Y Dubar tiene que ver con un personaje arcaico, digamos parecido a Gilgamesh, que similarmente a Gilgamesh está viajando hacia Occidente para ver el lugar en donde justamente el sol muere porque va a volver a nacer, o sea, donde muere el sol para renacer. En realidad, Jung venía ya, estuvo hablando Victoria, del viaje. Jung, Jung, o Jung, o es el yo de Jung, o una cierta personalidad yoica de Jung, va viajando por todo el pasado, viajando y contándose con personajes que son aspectos que él tiene que integrar y que de alguna manera son, como dije anteriormente yo, tanto individuales como colectivos, es decir, reflejan aspectos del individuo pero también de la colectividad que merecen ser atendidos porque no fueron bien integrados. Así se encuentra con una anacoreta, como si fuera en el fondo un resabio del cristianismo, digamos, ascético, que está en su propia interioridad y que de alguna manera el encontrarse con eso es como encontrarse con resabios de esa forma, de ese comportamiento simbólico que está en él. Cuando hay todo un movimiento por los puntos cardinales, va al sur, va al norte, va al oeste, el oeste es occidente, es el lugar donde la gente sabe, pero tiene conocimientos que no sirven para la vida, son conocimientos que tienen que ver, digamos, con la ciencia, con la técnica, pero no son conocimientos de sabiduría. Entonces finalmente decide dice, voy a ir hacia el este, voy a ir hacia el oriente. Cuando va a oriente, se encuentra con este personaje que, por el contrario, está yendo hacia occidente, que es este lugar, un personaje bien primario, ¿no? Bueno, hay un relato, está escrito con más detalle en el libro, no hace falta que ahora lo leamos, y de alguna manera ahí se lo ve, digamos, a Jung pequeño abajo, ¿no es cierto? Teme que este gigante lo quiera matar. Cuando él le dice que en realidad va a ver a dónde el sol muere y vuelve a renacer, Jung le explica, pero no conoces la teoría, digamos, no lo dice así, pero básicamente le enseña la teoría heliocéntrica. Le dice, no es así, no es que el sol muere y vuelve a nacer, le explica. Y cuando le explica, y ahí retoma un poco lo que dijo Valentín de la palabra, es una palabra venenosa para él. Porque de alguna manera es el encuentro entre la ciencia, digamos, la mentalidad científica y la mentalidad mágica. Entonces lo daña, lo intoxica y enferma gravemente. Y ahí, bueno, esto a él le preocupa, porque en realidad no era su intención dañarlo. Entonces, a lo largo de diálogos muy sabrosos, ya es una de las partes más entendibles, más fáciles de leer el libro y sabrosas de forma inmediata, uno pasa lo siguiente. Él se preocupa porque dice, bueno, ¿cómo voy a hacer yo? ¿Qué hice? ¿Por qué, en el fondo, dañé a este hombre extraordinario hasta en un sentido ingenuo que iba a buscar ese sol que renacía, ¿no? Y acá pasa una cosa muy interesante. Esto pasa en el capítulo siguiente. Él piensa y dice, ¿cómo voy a hacer para salvar cómo puedo hacer para llevarlo a Occidente, para de alguna manera sanarlo, para llevarlo a sanar? ¿Cómo lo voy a hacer? Es un gigante. ¿Cómo lo voy a mover? Entonces él piensa y se da cuenta de lo siguiente. Se da cuenta que lo que le tiene que hacer es convencerlo de que él no es una realidad física, sino que es una realidad simbólica, que es una realidad imaginativa. Entonces,
le dice a incubar, vos sos en realidad un símbolo, en realidad le dice, sos imaginación. Al principio dice, ¿qué quieres decir? Ya me hiciste bastante daño, ¿qué digo que soy imaginación? Entonces le dice, bueno, pero los médicos, en tiempos arcaicos, cuando alguien enfermaba gravemente, le cambiaban el nombre. El cambio del nombre, como sabemos en la antigüedad, es el cambio del símbolo que cura, que daña, que de alguna manera transforma. Entonces él acepta esta idea. Cuando acepta esta idea, entonces se vuelve liviano. De alguna manera, lo que está relatando allí es el encuentro entre la magia y la ciencia, una ciencia, un saber que recupera la imaginación, que recupera aspectos de las tradiciones antiguas, pero no la misma clave. Es decir, esa realidad intermedia de la imaginación creadora. Y así, entonces, dice, bueno, se vuelve más liviano, se lo lleva a Occidente, estoy relatando un poco rápido, y dice, bueno, lo hace un huevo. Y cuando lo hace un huevo, dice, lo que hay que hacer es incubarlo. La incubación es el ponerle conciencia al material psíquico, de alguna manera con intensidad. El concepto de incubación, como idea muy clara, lo encontramos en el yoga, ¿cierto? Es lo que se llama, el yoga es un término en sánscrito que se dice tapas. Tapas significa el ardor que surge del proceso meditativo. Cuando yo, digamos, mi energía psíquica se revierte sobre sí misma, se genera un calor. Tapasya significa en sánscrito algo así como autonutrición o empollamiento. El ejemplo es el ejemplo de la gallina, digamos, que empolla, digamos, ¿no? que se vuelve sobre sí mismo. Esto, de una u otra parte, lo tratan varias veces, pero trata también en el capítulo 5, tipo psicológicos, ¿no? Que sin duda está alimentando mucho todo esto, está siendo alimentado por esto. Entonces, lo incuba, y lo incuba con unos encantamientos, con 2 encantamientos que son misteriosos, maravillosos, bellísimos. Mostremos uno, ¿ver? Este encantamiento, digamos, son 12 imágenes muy interesantes que se van enlazando entre sí. Dice así, amén, tú eres el Señor del comienzo, amén, tú eres la estrella de oriente, amén, tú eres la flor que florece sobre todos, amén, tú eres el ciervo que irrumpe desde el bosque, amén, tú eres el canto que resuena lejos en el agua, amén, tú eres el final y el comienzo. Y, digamos, en un costado, acá no se ve, pero por hecho abajo, está escrito, Jung escribió Brahmanaspati. Y Brahmanaspati, son distintos nombres para el Dios de la palabra. Es el Dios que transmuta por la palabra. Y ese Dios que transmuta por la palabra lo encontramos también en el Tantra Yoga. En la Kundalini, a veces toma la forma de Ganapati, que está justamente incubando en Muladhara, en el centro, digamos, en la base de la columna, es como esa palabra que se transforma. Ven que, de alguna manera, esta serpiente, en una especie de brasa volcánica, saca esa palabra. Ese amén es una forma cristiana, pero de una palabra, digamos, transformadora. La palabra que está en la energía psíquica que se transforma en palabras simbólicas. Porque entonces, ahí vemos que hay una relación entre la visión como visual y la palabra, que es transformadora. Entonces, está generando con estos encantamientos, está incubando esta energía psíquica, ¿no? Bueno, vamos a encontrar una más. Bueno, este árbol aparece al final, luego de 2 encantamientos, aparece este árbol, y en realidad es muy fácil advertir, cuando uno ve con detalle, no sé si lo podemos indicar en el libro rojo, pero bueno, que básicamente, bueno, básicamente estos 12 medallones reproducen los 2 encantamientos. Es decir, es un árbol que integra, en realidad hace un movimiento espiralado, va de izquierda a derecha, izquierda, y de alguna manera es el mismo movimiento, es un movimiento serpentino al revés, con 3 formas, es decir, ¿se entiende lo que quiero decir? Va desde abajo hacia arriba, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha, así, hasta que arriba vuelve otra vez de izquierda a derecha. Es, efectivamente, las 3:30 de la Kundalini, y además de esta forma espiralada de crecimiento, de alguna manera se van enlazando, y ¿qué pasa? Bueno, se encubre el huevo, y entonces se eclosiona, y allí surge, efectivamente, se ve el huevo allí
allá al fondo hay una barca solar que es otros encantamientos, ¿no? Y allí se produce este renacimiento, ¿no? Hay una cita de Satapatha Brahmanam, 224, que es otro texto de la India, donde justamente es el famoso Agnihotra. Agnihotra es digamos, el rito de purificación del fuego. El fuego, y ahí surge el lugar, y el lugar no entiende lo que pasó. Dice, cuando le dice, ¿qué te pasó? ¿No subiste? Yo soy pura luz, no me ha pasado nada, etcétera. Bueno, ese es el Dios, es parte de lo que yo mencioné antes. Es uno de los momentos en donde el Dios venidero, o eso que se está gestando, reaparece. Lo que pasa es que el libro rojo no nos da tregua. Uno piensa, bueno, acá terminó, colorín colorado, este cuento se acabó, hemos llegado a la luz. No. El libro rojo, por ser el trabajo permanente del individuo, es una búsqueda de la luz, pero con un intento de rescatar la oscuridad. La oscuridad también tiene que ser rescatada porque las tinieblas son necesarias para el proceso integrador. Esto hace que este Dios venidero, que mencioné, esa totalidad, es uno de los opuestos. Por eso él va a tomar, digamos, de alguna manera, el modelo de Abraxas, que en realidad es una resignificación que la hace en algún sentido de la concepción gnóstica, digamos, Abraxas, o también se puede decir Abraxas, en la forma griega o latina, es el Dios, digamos, que une los opuestos, es el Dios supremo, cosa que está relatada, aunque he mencionado antes, en escrutinios, digamos, en la parte de los sermones a los muertos. Los sermones a los muertos ya lo conocíamos antes, ¿no? Pero lo que pasa es que ahora aparecen escrutinios contextualizados, como una evidencia de Filemón, ¿no? Entonces, de alguna manera, no es que acá termina. Acá, cuando uno sigue, ¿cómo sigue el libro siguiente? El libro siguiente, el capítulo siguiente vienen pasajes espantosos, en donde él tiene que encontrarse con el mal, asumir, hay un sacrificio tremendo, tiene que comer el hígado de una niña muerta que es el mismo, etc. Pero ¿por qué pasa eso? Porque, de alguna manera, cuando se logró una conquista, digamos, una integración, hay que volver al contrasentido. Hay que volver a la oscuridad y volver otra vez al proceso. Y al lado, pero implica también la recuperación de la oscuridad. Por eso la alquimia le sirvió, porque la alquimia, una de las cosas fundamentales que tiene, es que, bien entendida, no es solamente que la luz se rescata de la oscuridad, sino que cuando se rescata la luz en la oscuridad, la luz tiene que rescatar a la oscuridad en la cual está viviendo. En pocas palabras, el proceso, el libro rojo, supone una integración de todos los opuestos, y por eso no da tregua, por eso que el libro no termina. Es un libro que no puede terminar. Tiene que seguir, es un proceso, por eso me habló de un proceso de individuación. Bueno, vemos una última. Pasemos por último. Bueno, acá tenemos a Filemón, en realidad no lo hemos mencionado hoy, en realidad él dice que de alguna manera entender que el verdadero autor del libro es Filemón. Filemón, hay la inscripción arriba, a su izquierda, que dice, es el padre de los profetas, el Polifilos, el muy amado Filemón. Es, digamos, de alguna manera, el espíritu superior, es básicamente el principal, digamos, de las figuras, o de alguna manera, Filemón, que aparece recién en el capítulo 20 del libro Secundus, que de alguna manera, siguiendo un poco lo que llama el fin, apareció a través de Elías, apareció de muchas maneras, Filemón, y finalmente se presente en el capítulo 20, es como si fuera, en algún sentido, un encuentro con sí mismo, y Filemón va a ser el que le va a enseñar todas estas cosas que yo les mencioné antes, de forma muy escuetas, por cierto. Por otro lado, aparece junto con Filemón un texto del Bhagavad Gita que acá no se ve, porque está puesto a un costado, diciendo que cuando hay momentos de oscuridad siempre aparece un avatar. Un avatar es un descenso de lo supremo. Acá no hay que entenderlo con esto que, bueno, Jung quiere decir yo voy a traer la religión. No, lo que está diciendo es, en el fondo, hay una encarnación de lo profundo en cada uno de nosotros que está llamado a orientar este espíritu del tiempo obnubilado en banalidades, en lo utilitario, etc. Y por último, creo que es el último, que es el último no lo cumplí. Acá tenemos una imagen que en sentido estricto no pertenece al libro rojo, pero lo van a encontrar acá, está en un apéndice, muy bien explicado,
porque está muy bien puesta, no dijimos nosotros, que seguimos la edición alemana, pero ¿no? Lo oportuno, porque este mandala fue publicado en realidad primero en una revista llamada Tu, y después fue incluido en la obra alemana, por lo menos en el volumen 9/1, como el mandala de un hombre moderno, ¿no? En realidad es de Jung, y todo indica, sería largo explicar por qué, que es la contraparte visual de los sermones a los muertos de Frutinho. Así que Frutinho no tiene imagen, pero tiene esta. Y es una imagen fundamental. No puedo entrar en detalle, pero simplemente les quiero mencionar que esta es la descripción de esa totalidad que se llama el pleroma, donde están todos opuestos en tensión. En la parte inferior aparece Abraxas, ¿no? El señor de este mundo, ¿por qué no lo marcas? Aparece como una serpiente con una cabeza de león, con 10 puntas. En el extremo opuesto aparece, ¿lo ven? Fanes, Liquipeos, es el dios órfico, como si fueran los dos polos de luz y oscuridad. A los costados, digamos a la izquierda, a vuestra izquierda está la serpiente, hay varios símbolos más, ¿no? Pero tiene que ver con la oscuridad, con el falo y la serpiente, el doble falo. De la derecha, el Espíritu Santo con la doble copa. Bueno, ¿qué está indicando esto? Está indicando, es un esquema general que tiene 14 círculos concéntricos, pero que da la idea de todos los opuestos contenidos en una totalidad. Y una cosa más que quiero mencionar, en la parte inferior van a encontrar el árbol de la vida, y encuentran también una especie de monstruo coronado a la izquierda y una oruga a la derecha. Es el símbolo de muerte y resurrección. Cuando lean los sermones a los muertos, miren esto porque van a encontrar que hay una correspondencia absoluta. En la parte superior hay un candelabro de siete brazos, y van a encontrar a la izquierda y a la derecha la ciencia y el arte. La ciencia es un ratón con alas, porque dice que cava hondo, dice, ¿no? Como expresiones del espíritu, de la vida lo de abajo y del espíritu de arriba. Lo que es muy interesante es que es un intento de mostrar los opuestos que a nivel macrocósmico y microcósmico. Pero hay una cosa más que quiero señalar, es la siguiente. Uno puede pensar, pero entonces estamos de nuevo en una oposición. Tenemos a Abraxas abajo, el Señor del Mundo, y lo luminoso arriba. No, no es así. Fíjense, ahí adentro vuelve a aparecer Abraxas en la parte superior. Es decir, de alguna manera, lo que es bajo en el mundo, que es alguien que reúne los opuestos, que muestra un Dios supremo, que muestra lo luminoso y lo oscuro, se lo ve como interior. Pero en un plano más alto, o más interno, es al revés, es lo que me lleva al centro. Y de alguna manera uno podría pensar que esto se va reproduciendo, se van invirtiendo los polos. Es un movimiento circunvalante hacia el centro. Pero una cosa importante, para Jung, el hombre no tiene que identificarse con ese absoluto último. Tiene que reproducir en él esa totalidad, mantener los opuestos, mantener su individualidad, no dejarse absorber por lo absoluto, no caer en ese todo nada. En pocas palabras, el libro rojo, si algo nos dice, o si algo apuesta, es justamente a lo que Jung denomina proceso de individuación, que es un proceso de indivisión, ¿no? Pero un proceso que hace que cada uno debiera, en todo caso, reproducir la totalidad de lo absoluto, pero de modo único y irrepetible. Con lo cual, esto rompe con la idea de una forma monolítica de profecía, pero también es una respuesta al mundo desencantado, desacralizado, y una respuesta a la muerte de Dios propia de nuestra época. Muchas gracias. Tenemos tiempo para un coloquio. ¿Cómo hasta las 9:30, 9:20, 9:30? Ah, perfecto. Pues bueno, pues la ruta para las entrevistas y tal, pues a veces hay unas respuestas. Bueno, pues lo dicho, y en fin, con tanta sugerencia seguramente, y gente tan lista entre el público, se os ocurrirán muchísimas cosas. Yo daré la palabra a quien la pida.
pregunta. Quizá lo han dicho y no me he enterado. ¿Jung en algún momento pretendió que este libro saliera a la luz? Y si no es así, ¿no hay alguna sensación, por ejemplo, yo si la tengo, de violación de intimidad? Mire, no, es interesante lo que es una cuestión debatida. Lo que sabemos, en ese sentido, lo pueden ver con bastante detalle en el prólogo que hace Thomas Anderson. Igual es un tema controvertido, aclaro. Lo que pueden ver es que, efectivamente, sin duda, Jung hubo más de un momento donde él quiso publicarlo. Pensó en publicarlo, eso no hay duda. Eso sí, no hay duda. Una de las razones por las cuales hay dos razones por las cuales no publicó, no voy a entrar en detalle porque no importa. Pero una, porque le aconsejaron que eso podría afectar su obra científica, y creo que en ese sentido, creo que Jung tuvo un gran mérito, creo que es un gran ejercicio para él, el poder tratar de transmitir lo que dice el título de profundidad a través del espíritu de ese tiempo, porque hubiera sido, en un sentido, más fácil cumplir esta publicación. No sé si me explico. Bueno, muy bien, que me sacrifiquen, pero eso es una razón. La otra razón, o sea que eso creo que fue un tema de prudencia, pero también de sacrificio. También creo que cuando más de una persona en particular se interesó por hacerlo, Jung sintió que, porque no se iba a ocupar de esto, no sintió que hubiera un seguimiento serio en esta publicación. Por lo tanto, cuando en un momento volvió con la idea de publicarlo, no lo hizo. Ahora, estos son datos. Uno puede discutir, bueno, en definitiva no lo hizo, ¿por qué se publica? Bueno, en realidad, la realidad es que nosotros nos limpiamos la conciencia pensando que ya está, una vez que ya está, que surja. A mi modo de ver, sinceramente creo que es un buen momento para que este libro esté a la luz. Lamentablemente, Jung ha sido, creo que mis colegas están acá, no sumaron esta idea, supongo, fue muy malentendido, muy bastardeado por el New Age y por New Age que no se dice como tal. Por tanto, sí es muy importante que mostremos la seriedad. Uno puede estar de acuerdo, sumarse o no sumarse, pero a lo que uno pretende por lo menos es que se dé cuenta de la jerarquía, de la importancia, de la seriedad de esta obra. Después uno puede tomar punto de vista que quiera, de aceptarla, de rechazarla, y en general lo que ocurre es que los muchos seguidores de Jung lamentablemente promueven sus detractores, casi como que de alguna manera facilitan la cosa. Por lo tanto, es muy importante que este libro no se transforme en pasto de tonteras, digamos, ¿no? Eso sí. Pero yo creo que sale en un momento al que viene, bueno, no sé, lo tomamos simplemente como un signo, un símbolo, no importa, son 50 años de muerte de Jung, y creo que es un momento oportuno para que este libro salga, ¿no? Efectivamente, la controversia y lo que ha preguntado no deja de estar aquí y ser motivo de discusión. Buenas noches. Quería hacer una pregunta a raíz, está un poco relacionado con lo que dijo el doctor Galán Santa María al inicio. La creatividad tiene el poder de cura, ¿no?, de transformación. ¿Hasta qué punto no solamente el libro rojo de Jung, sino también todo el material que responde al método de amplificación, si lo quiere, es el registro del proceso creativo de una persona? Es decir, así como este libro, habrán otros libros antiguos, clásicos, como hablamos de libros, etcétera, que el autor nos está contando de otra manera, que nos está contando su proceso creativo, el proceso mediante el cual, al final del cual, acabó plasmando este mismo proceso en el libro, o la película, etc. La pregunta es un poco esa, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto es este mismo libro, al igual probablemente que otros libros, el recuento de un proceso creativo, que tal vez los que no desarrollamos la creatividad lo vemos desde
novela no como un proceso creativo, sino más bien como el registro, tal vez, de un incidente de larga duración, digamos, que hoy lo podemos llamar hasta patológico. Mientras que visto desde adentro, poniéndonos quizá en los zapatos de la persona, es el registro, repito, de este proceso que lo llevó a crear una obra que hoy es, supongo, una pregunta así que... Yo creo que todo proceso visionario es un proceso creador. Quizás a mí particularmente lo que más me sorprendió de cuando he estudiado a Hildegard von Bingen, que es una visionaria del siglo XII, y que en tanto que visionaria de una época arcaica, como puede ser el siglo XII medieval, pues se la ve como una mística, estática, etcétera. Bueno, y en realidad lo que nos muestra la obra de Hildegard von Bingen es realmente el proceso creador. De ahí que se la pueda comparar con los testimonios que nos dejan artistas, nosotros tenemos como artistas del siglo XX. Y yo traté de comparar a Hildegard von Bingen, por ejemplo, con Max Ernst, que es un creador que él mismo se presenta como un visionario. Entonces, en ese sentido, me parece que Jung, en tanto que visionario, lo que el libro nos muestra, en efecto, es el proceso creador. Nos muestra la capacidad creadora. Ahora bien, yo creo que en el caso concreto de Jung, me parece que está claro que todo eso, todo ese proceso, Jung no tiene un objetivo estético, y él lo dice, sino de comprensión, que no de explicación, como ya se ha dicho antes, ¿no? Es decir, que todo ese proceso creador que está ahí, y el libro rojo lo atestigua, no está ahí como creación misma, y por tanto con ese fin propiamente estético, como por ejemplo la obra de Hildegard von Bingen no está ahí para ser un objeto estético, sino que está ahí como testimonio de la realidad de Dios. En el caso de Jung, y en cambio, por ejemplo, Max Ernst, cuando hace el frotage, el l'histoire naturelle, tiene un objetivo claramente estético. En el caso de Jung, pues no es así. Él no persigue la construcción de la obra de arte, sino que busca la comprensión del experiencia interior. La comprensión y la realización de ese proceso de individuación. Pero naturalmente, que cuando nosotros miramos el libro rojo, lo que vemos también es un proceso creador. No sé si era eso lo que no había en ningún momento, por eso me parece que el libro rojo afectara a un estético. Pero estaba, no creas, que estaba en su tentación, porque además él tenía una paciente que constantemente se iba diciendo, es que usted es un creador, usted es un artista. Entonces él rechaza conscientemente esa intencionalidad artística que podía haber tenido, porque además Jung era un hombre que le interesaba muchísimo la obra de arte, que acudía frecuentemente a los museos, que había pintores que a él le fascinaban, los Hodler, los Redon, es decir, hay una pasión por todo ese mundo, pero sin embargo él claramente lo escinde y decide que su obra no está ahí para ser una obra de arte. Lo cual no significa que nosotros, en tanto que receptores de la obra junguiana, nosotros podemos hacer lo que nos parezca bien. Es decir, nosotros podemos recibir el libro rojo como una obra de arte. Y me parece que es totalmente legítimo entenderlo así. Claro, o sea, incluso si él mismo no apuntara al fin estético, no deja de haber un proceso creativo dentro de plasmar en el papel un trabajo que apunta más bien a un sentido científico, ¿no? Porque hay creación, hay creatividad de todas maneras. Entonces, mi pregunta más bien era, no sé si tal vez no la planteé bien, o sea, que yo desde afuera puedo observar esta obra y señalar desde mi ignorancia que es estético. Afortunadamente no me quedaría ahí solamente, sino que sin duda tiene un fin que trasciende lo estético. Bueno, pero es que pienso que el fin estético es mucho, es no es cualquier cosa. Sin duda, pero Perdón, a lo mejor interpreto, a lo mejor no quiero saber si estoy interpretando bien. La preocupación suya sería si al ser un proceso creativo que sea individual, digamos, cómo se pasa al discurso científico, cómo se pasa el proceso creativo individual a eventualmente un discurso universal,
¿Esa es la pregunta? ¿O bueno? Era más que una pregunta, tal vez más que una pregunta, quizá apuntó a un comentario. Bueno, no importa, pero digo, va por ahí, digamos, nada. Sí, un poquito, ¿no? En todo caso, lo interesante es a raíz de la un comentario sí, que sí, hizo sí. al principio, que es el tema de la creatividad, ¿no? La creatividad puede ayudar y hasta qué punto pues, la creatividad también puede ser en sí misma objeto de estudio, que no va a poder ser objeto de estudio más que desde la creatividad misma. Por lo tanto, la creatividad se convierte en un punto de partida en otro llegar, es un objeto de la acción misma y lleva a esta persona a la otra a plantear y establecer. Es que hay un nuevo modelo de ciencia. Es un nuevo modelo de ciencia. De alguna manera, no el libro rojo, ¿eh? Lo que el libro rojo es una experiencia visionaria, creativa, individual, con una reflexión para él, no pretende, digamos, sentar las bases de una ciencia, pero toda la obra junguiana es un intento de construir una psicología con alma, por tanto una psicología que recupera una perspectiva de alguna manera que trasciende la habitual decisión que la ciencia establece entre sujeto y objeto. O sea que en el fondo es esto un poco, pero como yo mencioné, el encuentro con el lugar, el encuentro entre la ciencia y la magia, de alguna manera un intento de asentar una psicología con alma. Por lo tanto, lo que pasa es que por supuesto hay una distancia entre la experiencia visionaria y la formulación teórica, y uno puede decir, muy discutir la formulación teórica, pero eso es otro tema, ¿no? Si es discutible o no, es otro tema, por otro cantar. Pero es, en el fondo, la recuperación de una teoría que no se mantiene, digamos, que responde a otro tipo de paradigma. Ese fue el intento de Jung, hasta donde pudo, justamente para poder lograr una ciencia que a su vez sea mítica, mitológica. Él lo dice, lo dice claramente. Él era podía como hombre de ciencia, pero decía, de alguna manera, la psicología es crear nuevos mitos. Ese es el desafío. Ahora, ¿cuánto lo logró? Estupendo, ¿no? Dos preguntas. Una es, ¿cómo influye, cómo influye en ustedes, en los analistas, el ver Uribe así después de haber estado tanto tiempo oculto en una caja en Zurich y si eso lo trasladan ustedes después a sus pacientes? Y la siguiente pregunta es, si este libro trata de dar respuesta a este momento histórico, digo, si trata porque se publica exactamente ahora, un momento histórico con un devenir muy crítico, si trata de abrir una nueva puerta, hacia una nueva concepción de ser humano. La primera pregunta daría a entender que no sabíamos nada de estos contenidos, de este libro o de este tipo de productos. Y parte de algunos de los mandalas y algunas de las imágenes que salen en el libro rojo está en la obra científica de Jung planteado como el paciente de 40 años y bicicleta, ¿no? Es decir, si se conocía algunas de las imágenes que aparecen en el libro. Pero bueno, tampoco era necesario que aparecieran sus imágenes, puesto que en su obra científica, sobre todo en algunos artículos, sobre los mandalas, etcétera, aparecen imágenes de pacientes que siguen esta metodología de dar una formulación, buscar la representación que está ligada a la emoción. Por lo tanto, en último término es muy interesante, pero no es que sea sorprendente. Lo que sí es cierto es que, claro, teniendo el paradigma de la creación de imaginación activa, viendo el trabajo que hay detrás, cómo se hace esto, que no es simplemente como un acto automático, como una escritura automática, una pintura expansiva. No. Es un trabajo brutal y este trabajo es precisamente el que irradia la luminosidad que permite establecer la investigación científica sobre esos contenidos. Que estuviera o no estuviera publicado, nos podemos dar con datos recientes, se puede buscar algún tipo de justificación, etcétera. Yo creo que a lo mejor no había mercado para este libro hace 40 años y por lo tanto ni se les ocurre publicarlo, en plan superficiales, etcétera. Y en segundo lugar, todos estos amigos de los círculos del círculo de Jung mismo, etcétera, pues han ido muriendo, todas estas tradiciones
la importancia que tuvieran para esas personas, ese libro que pudiera tener como un valor especial, etcétera, pues las generaciones posteriores de los propios herederos de Jung o de los estudiosos que han empezado a tomarse a Jung y la psicología analítica en serio, han permitido establecer el dispositivo de sacarlo a la luz, que es un trabajo brutal, no es simplemente hacer un facsímil y que se goce de una manera estética, no. El trabajo que hay ahí en la transcripción es de una importancia, en fin, el mero facsímil no habría significado nada, no entenderíamos nada, no sabríamos qué era. Solo el trabajo científico, en este caso, de Sonō Sandasani, trabajando, en fin, buscando los materiales oportunos, es lo que permite sacar un partido. Esto en cuanto al asunto de, por decirlo así, la sorpresa, etcétera. ¿No? En segundo lugar, claro, al ser un modelo del trabajo de imaginación activa, evidentemente, para la acción terapéutica específica, cuando es posible en aquellas personas que les sale de algún modo seguir esta metodología de relación con el consciente, claro que es como el ejemplo máximo, ¿no? Método de imaginación activa, el libro rojo, frente a manual de Manole o pequeño artículo de Peter, ¿no? Ahí está, eso es lo que dice, lo que decía Bernardo, esto no se cierra, esto no se termina, cuando aparentemente se había avanzado en la fase del proceso de individuación, aparecen los mismos personajes, pero ya no son iguales, pero son los mismos, es decir, es como la circunvalación, el tema este, como en último término, el desarrollo psicológico, podría ser general, pero bueno, el desarrollo psicológico es un juego de circunvalación alrededor de sí mismo. Esto un discípulo directo de Jung, de su edad, Erich Neumann, frente a añadió a la introversión, extraversión, añadió la introversión, porque el tema es cómo se despliega algo que está desde el principio y estará al final, que se llama a sí mismo, es el centro de la psique, tanto consciente e inconsciente, es tan individual como el colectivo, es tan espiritual como físico, y es, por decirlo así, el pulso que produce en su despliegue fenoménico, en su materialización, en su realización práctica, produce la personalidad del individuo. Es decir, la vida biográfica es una iniciación al sí mismo propio, y en ese sí mismo propio habita todo esto. Habita Interna Bombilla, habita Gilgamesh y habita el futuro de la ciencia ficción, porque no es un elemento estrictamente individual, es aquello del individuo que nos une a la especie, que nos une al cosmos o a los reinos, vida, animal, vegetal, mineral. Eso sería la metafísica en la que evidentemente yo no es sabio, ni inteligente, ni tanto como los demás. Y si, bueno, en el siglo XX... Claro. Sí, pero aunque habla de un saber absoluto, que sería la sincronicidad como saber absoluto, un saber del cosmos que se expresa en determinadas situaciones o que capta en determinadas situaciones el individuo sujeto a la presión, a la tensión y a la desorientación, la sincronicidad como orden cósmico general que se manifiesta todo el rato, los individuos la captamos en los momentos que lo necesitamos, es decir, cuando estamos enfermos, desorientados, cuando estamos engañados por nosotros mismos. Pero bueno, yo no sé si me he ido demasiado lejos en relación a todo esto, simplemente que la imaginación activa como método junguiano aquí se revela cómo se hace. Los diálogos con las figuras internas, el trabajo de expresión de la imagen y el trabajo laborioso sobre esa imagen, el cuidado de que sea de uno mismo y no de todos, no es un libro para pagar el libro Suri, como si se hablaba de su coche descapotable rojo, el amigo Jung, pero no el libro rojo, que era para él y para que le sirviera como un objeto de meditación sobre la posibilidad de traicionar al alma en los procesos de transformación intelectual, científica de los contenidos psicológicos. Porque con eso, que es como ha empezado Bernardo, ¿no? Como has empezado tú, había perdido el alma. Era un gran científico, vamos, era el jefazo de turno y había perdido el alma. Con lo cual, en esa profesión que tenía, era un farsante.
Por lo tanto, para dejar de ser un farsante por haber tenido éxito en el espíritu de la época, tenía que volver al espíritu de la profundidad, donde era un pago mínimo. El trato al que someten a Jung sus figuras internas son de una humillación constante. Le tratan como un individuo poco hábil, tosco, torpe, que no entiende, que está todo el día hablando y que lo que tiene que hacer es callarse. Es así como es tratado Jung por sus figuras internas, hasta tal punto que en escrutinios, en los dos primeros apartados de escrutinio, son maravillosos. Jung tiene que volver a él mismo, tiene que volver a relacionarse con su yo, y el trato al que él somete desde esa posición de haber sido descolocado en el mundo imaginal, el trato al que se somete a su yo social, a su yo personal, al centro de su conciencia, el trato al que se somete es demoledor. Ningún crítico de Jung, que mira que lo ha sabido, que harían en el año 47 con este libro, los críticos de Jung, en el año 56, bueno, ya inmediatamente le llamaban a Freud, en fin, le metían en el manicomio y se dejaban de tonterías y así podían asegurar que no se iban a leer los libros de un científico, ¿no? Bien, este sería el tema político. La realidad del asunto es que ningún crítico ha tratado a Jung como él se trata a sí mismo en los dos apartados de escrutinio. Desde cualquier punto de vista, sea un Richard Knoll subnormal, o sea, que sería que realmente considera que es político, ¿no? Y es muy curioso, porque verdaderamente el tema fundamental es la contradicción interna, el conflicto. ¿Cómo vivimos en el conflicto interno como la fuente de vida? No el intento de resolver el conflicto interno como si eso fuera la vida. Este discurso, evidentemente, frente al planteamiento de la autoayuda, pues como que no entra, no cae en ese registro, porque va muchísimo más allá. El tema es cómo buscar al contrario en nosotros, cómo al estar alto buscar lo ínfimo, cómo al estar en lo íntimo buscar lo alto, cómo al estar en el agua buscar la piedra. Esta es el proceso de individuación de Jung. No sé si he respondido, si la segunda parte, Eugenio había tomado la palabra. No, me ocurren muchísimas cosas sobre algo tan denso, magmático, como es ese libro. Pero voy a hacer una pregunta concreta sobre el tema de la patología, donde empieza el límite en el cual podemos hablar de esto, porque a mí sí hay un libro que me parece que se parece a este, en lo raro que es, y es así habló Zaratustra de Nietzsche. Y no se ha comentado aquí, pero yo creo que es esencial, ¿no? Para comprender también el abordaje estético, literario, psicológico, filosófico que hace el libro. Hace poco un estudio sobre la arqueología infantil de Nietzsche que hace Alice Miller, en la cual detecta en su análisis los malos tratos a los que fue sometido Nietzsche en su infancia. Por lo tanto, yo digo aquí una cosa: Nietzsche, como sabemos, acaba loco, o diagnosticado como tal, o por lo menos sufriendo las consecuencias de no adaptarse a la realidad de su tiempo, por lo menos en lo que yo tengo entendido. Claro, la disciplina por decir nada que faltaría. Guarda relación, pero hay una enfermedad clarísima que le va destruyendo la médula espinal. De cualquier manera, Jung se compara con Nietzsche y establece una distancia. No lo mencionamos, pero lo mencionamos cuando hablamos de la muerte de Dios. En definitiva, mencionamos Nietzsche, para ponerse en cuenta todo. Justamente Jung relee en Zaratustra la Divina Comedia, sabemos, ¿no? Que relee el Fausto constante de Dios. Y además, la traducción, advertimos nosotros, además de lo que está anotado en la traducción alemana, la cantidad de pasajes de lenguaje de Zaratustra, sobre todo la primera parte. Por lo cual, el libro es una respuesta, en buena medida es una respuesta, no solo una concesión, es una respuesta. Pero Jung, concretamente, además aparece Zaratustra mencionado en este libro.
aparece mencionado junto con el Fausto como los dos profetas de este tiempo. No este tipo de sentido, no en el sentido despectivo, ¿no? Sino como quienes frente a el cientificismo que no da respuesta, como decíamos, que no da respuesta al alma, y por otro lado, como otro puesto, una devocionalidad que se censura ingenua y que implica no ser Cristo, sino ser cristiano, someterse a una doctrina, en un diálogo con un bibliotecario dice, bueno, pero tenemos los profetas en este tiempo, en el sentido psiconópicativo, ¿no? Tenemos a Zaratustra, tenemos menciona el Fausto, menciona el Fausto, en realidad habla de Nietzsche, ¿no? Y pues entiende que Zaratustra. Y en realidad él dice sí, pero hay algo que falta todavía. Y lo que falta creo que tiene que ver con que Jung lleva a un mayor extremo lo que ocurre en Zaratustra. Y eso uno lo puede vincular con los seminarios que hizo Jung posteriormente, 32-34, 25, hay un largo seminario que Jung interrumpe de 1500 páginas, en donde él se va analizando Zaratustra, y al final uno se da cuenta de que es importante de Jung, ¿no? Es que Zaratustra es, sin duda, se correspondería con el cinismo de Nietzsche, pero en última instancia hay un proceso de inflación. Y este proceso de inflación tiene que ver, para Jung, ya no mencionando allí, aunque también lo menciona allí, pero también en sus memorias, tiene que ver, o por lo menos puede haber ayudado, que a Nietzsche le faltaba lo que comúnmente podemos llamar, a nivel psicológico, sentido de realidad. Carecía de contexto familiar, de profesión, que son elementos que de esa vida diurna necesaria, porque es como si se hubiera pasado el contrasentido y mantenerse en el sentido. Por un lado. Por otro lado, hay otra cuestión más, y es, también lo menciona Jung en sus recuerdos, es la imposibilidad de dar cuentas científicas, aunque sea parcial, ¿no? Aunque sea parcial, de lo que él quiere mostrar. Es decir, hay una posibilidad empírica, y esto puede ver mérito de la obra de Jung. El caso de es una obra extraordinaria, pero no tiene esta característica. Además, yo añadiría algo, y es que si el Zaratustra de Nietzsche es acerca de la muerte de Dios, en este sentido, el libro rojo de Jung es la invasión de Zaratustra, en la medida que lo que relata es el movimiento de Dios. Es un ahondamiento, yo creo, porque, digamos, para mí sí es un lo que renace es un Zaratustra que no está polarizado. En este sentido es más seca que... Absolutamente. Pero eso, pero por eso está el concepto del Dios venidero, que a su vez Nietzsche toma de Spencer. Entonces él se remonta a eso, pero sin duda, es verdad, está Eckhart, bueno, no lo conoce muy bien, Eckhart, el capítulo 5 de los psicológicos, donde evidentemente una de las mejores lecturas que hay sobre el maestro Eckhart, yo creo que se debe a Jung. Precisamente ahí es donde yo planteaba la pregunta de lo patológico. Dado que Jung emerge de ese mundo imaginado, el más inframundo que supramundo, ¿no? Emerge curado y con capacidades curativas, desde mi punto de vista, a Nietzsche le fue lo contrario. Bueno, eso es probable. No, yo creo que es cierto eso. En concepto general sería así. Jung habla de sexo como locura en este texto. La locura de este tiempo es la del hombre que está encerrado, digamos, vamos a identificar neurótico, que está encerrado en el tiempo. La locura, digamos, que implica ser absorbido por la profundidad, y la locura que hace síntesis, que es la locura divina propiamente dicha, que es la buena, aquella que me permite, digamos, integrar lo diurno y lo nocturno. Volviendo a esta patología, simplemente, llama la atención que el loco es el que solo puede vivir aquí o allí. Y el cuerpo es el que vive aquí y allí. En el mundo de la manifestación, en el mundo implícito, en el aroma de la criatura, en todo ese tipo de cosas. De todas formas, hay una escena magnífica, no sé qué, cuando es tratado como loco y cómo le tratan los doctores. Y por leer Imittatio Christi, que es precisamente el bibliotecario que hablan de Nietzsche y de Fausto y tal, le tratan evidentemente de lo religioso, cuando habla del método espiritual
de anabaptista que está creando neologismos, propio claramente de esa locura y tal. Es una escena tal, trágica, pero verdaderamente divertida, ¿no? Porque no hay que olvidar que es un psiquiatra de hospital, de manicomio, el mejor manicomio de Europa y del mundo en ese momento, que es el sanatorio psiquiátrico, vamos, la clínica psiquiátrica Burbatli, y es un médico de psiquiátrico donde están todos los abandonados sociales y todo aquel que casi es mejor estar abandonado social que salir del horroroso mundo de los perros rabiosos. Conoce muy bien todo ese percal, ha tratado muy bien los discursos de la locura y sabe cuáles son las actividades de los médicos, cuál las cartas, decirles que se preocupe, lo no acepta. Es muy divertido. En ese capítulo 7 ¿satisfechos? Pues entonces muchísimas gracias y a